del acuerdo, podamos, papá, seguir interpretando, Señor, aquellas directivas, Señor, que tú estás dirigiendo a aquellos que venimos a escuchar, a aquellos que venimos a ponernos a tus pies para recibir de lo que tú quieres derramar en este día. Señor, queremos exaltar y glorificar tu nombre juntos. Queremos, Señor, hacer aquello que tú mereces, papá, que es unirnos en este momento y honrar y bendecir tu nombre juntos, papá. Saber que nosotros nos reunimos por causa de tu persona, Señor, porque nos interesa ver, Señor, aquello que tú estás viendo, Señor, poder dirigirnos a aquello a lo que tú te estás dirigiendo, papá. Bendito sea tu nombre en este momento. Nosotros exaltamos y glorificamos tu nombre. Señor, no hay nadie fuera de ti. Tú eres Señor y Rey. Y tú eres dueño de todo y tú lo controlas todo. Tú, Señor, llenas todo en todos, papá. Bendito sea, Señor. Y te exaltamos y glorificamos tu nombre. Estamos agradecidos por tu Espíritu Santo, Señor. Nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos la guía. Nosotros, Señor, tenemos las directivas, Señor, para ser guiados a toda verdad, Señor. Por eso damos gracias y alabanzas en esta mañana, recibimos tu persona, queremos realmente pedirte que tú intervengas, Señor, en este momento en el nombre de Jesús. Gracias por unirnos, gracias, Señor, por levantarnos en esta mañana como uno, en el nombre de Jesucristo. Toda alabanza y honor sean a ti dadas. Amén. Amén. Walter. Aleluya, Señor, te bendecimos en este día que tú nos regalas, papá, un día más de vida, un día más de estar delante de tu presencia, Señor, para que nos guíes, nos enseñes, Señor, y sobre todo, papá, para que cada día, Señor, tú ilumines nuestro camino, Señor, y que nos vaya preparando para aquello que seguramente tú nos buscaste, nos llamaste, Señor, y tuvimos la bendición y la buena decisión, Señor, de aceptar tu llamado. Por eso, Señor, cada día, Señor, que tú nos das la oportunidad de levantarnos, un día más para agradecerte. Igual hoy día, Señor, para recibir lo que tú tienes para entregarnos en esta mañana, tu palabra, Señor, la revelación a tu siervo, Señor, que nos alimenta cada reunión que tenemos, papá, y ser parte, Señor, de lo que tú le entregas a Él. Padre, por esto te damos gracias, de ser parte también, Señor, de que nos tengas en cuenta. Papá, bendecimos esta mañana, bendecimos la palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté iluminando, papá, nuestro entendimiento, no lo natural, sino lo espiritual que proviene de tu reino, Señor. Papá, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos a disposición, Señor, nuestro espíritu para recibir lo que tú tienes en esta mañana para darnos. Señor, te bendecimos, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigamos, Luis. Obra casa tarraquía sato robo yondo usa dirianda isa kafa. Papá, estamos más que agradecidos, Señor, porque sabemos que cada día tu palabra nos bendice, Señor. Tu palabra nos hace crecer, papá, nos hace vivir lo que es tu reino, papá. Gracias porque podemos ver tu mano poderosa extendiéndose, Señor, a través de la palabra y edificándonos, Padre, exhortándonos para que nosotros podamos, Señor, hacer lo que tu Hijo amado Jesucristo hizo. Porque Él prometió que las obras que Él hizo, aún mayores haríamos nosotros. Y eso esperamos, Señor. Y te hablamos, Satanás, no vamos a parar hasta que esto ocurra en nuestras vidas. Porque tú estás impidiendo, pero con Cristo nada es imposible. Con Cristo todo lo podemos y con Cristo vamos adelante. No importa si tenemos que dar nuestra vida, pero con Cristo te hablo, Satanás, no puedes vencernos, porque Él es nuestro amo, nuestro Señor y nuestro capitán, y sobre todo nuestro Rey. Señor, gracias, porque sabemos que tu palabra ya viene con una bendición para nosotros. Te damos gracias por eso y bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Yelo bohoshite la bahashake. Tepai shinde. Tepai shinde. Tepai shinde. Tepai shinde. Keposhite la bahatanta shalela. Leotoshela bahakatande.
Neha ishiti de bohota bababahasha. Esta mañana, papá, oramos juntos nosotros los cuatro y más aún todos que van escuchando esta grabación, papi. Te pedimos que desciendas en cada creyente oyente con el don de la gracia poderosa tuya, papá, que venga penetrándonos hasta lo más profundo de nuestro ser, a que tengamos más y más y más ánimo en la fe, por la fe, a cumplir que venga tu reino aquí entre nosotros, aquí que brillemos delante del mundo con tu gloria y no la nuestra. Te pedimos, papá, en el nombre de Jesús por estas cosas y que venga y nos abrimos a la presencia de Espíritu Santo, que vengas y revisarnos, ayudarnos, abrirnos, llenarnos con sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento espiritual. Oh, papá nuestro divino, que vengas a nosotros y hacernos crecer, pero crecer, papi, a través de la manera que te es bueno, que te va ayudando a cumplir tu voluntad aquí en la tierra. Nuestra tarea es tu diseño, es tu propósito que mora en nosotros y entre nosotros. No queremos encontrarnos corto en tu presencia, más bien abiertos y amplios con tu Santo Espíritu. Esta mañana te alabamos, te adoramos y te damos los loores nuestras, papi. En el nombre de Jesucristo, declaramos toda libertad por el Espíritu Santo, por las vías electrónicas de la atmósfera, que llegue hasta tu Nuyan la vista de lo mismo. En el nombre de Jesucristo, creemos, amén. Amén. Amén, amén, amén. Esta mañana voy a hablar francamente a varias cosas. Ya dije que ya se terminó los días de la pausa. Ya ha hecho casi un año desde que hace un año y un mes, sino 2 meses, en el principio de diciembre, el año 19, me habló el Señor que iba a estrenar en público, pero de par en par me habló. Y en unos 25, 30 días más, Susi recibió también una palabra que dice, la pausa va a pasar y va a aumentar y despaciar como si fuera el tiempo nuestro delante de Dios y en el mundo. Y ya por un año hemos pasado ser encerrados como si fuera con Dios a través del COVID, y la cual Dios no mandó, pero igual se aprovecha Dios por medio del encierro que viene, causó a tumbar muchas ideologías religiosas, maniobras que utilizábamos para adelantar la reunión. Y la reunión no quiere Dios. Dios no quiere que nos juntemos únicamente detrás de las murallas del recinto de la reunión. Pero más bien Dios quiere ponerlo en la calle, como si fuera. Ya sabemos que en Hechos 2, si hubieran quedado ahí en el aposento alto, no habría un derramamiento que tenía un efecto mundial. Pero más bien bajaron del aposento alto y ahí en público se estrenó Dios
por medio de su pueblo, los 12 y luego 120 y luego 500 y luego 3,000, 5,000 y iba aumentando la demostración del reino de Dios sin auxilio humano. La única cosa que Dios requería de nosotros era que presentarnos, ir a Jerusalén y quedar ahí hasta que venga la promesa del Padre. ¿Cuál es? El bautismo en el Espíritu Santo. Y en esto tenemos que fijar en este momento que tenemos que presentarnos. Marcos, pero hemos estado presentándonos delante de Jehová. No importa, hay que seguir presentándose más y más y más y más, porque no hemos visto lo que se prometía. Y la promesa que nos ha dado es que viene un diluvio tan impresionante, no del diablo, pero del Señor. Y el Señor, cuando Él viene como un diluvio, yo te digo una cosa, no hay quien que no se toque. Todos van a recibir un toque del Señor, creyente como incrédulo. Y todos allí en Jerusalén sabemos lo que pasó cuando se derramó el Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés, que tocó a todo incrédulo también, hasta el nivel que ni siquiera no querían ni aún a juntarse con los creyentes por terror, miedo. O es decir, cuando Dios empieza a estrenarse, cuidado, estamos jugando con dinamita, la dinamita de Dios, es decir. Y una de las cosas que hay que entender para participar en eso es la fe. Podemos sacar contando las veces que la palabra pisteo, o es decir, es griego, que quiere decir tener fe, o fear, yo no sé cómo decirlo en castellano, tampoco en inglés, pero la palabra pisteo o fe no es sustantivo, es verbo. No existe como una cosa que se puede tocar. La fe siempre es activo, y más que activo es proactivo, o es decir, hace mover y quitarse barreras, hace levantar a los muertos. Es siempre la fe activada. No existe estancada. No hay tal cosa como fe que, ahí está la fe, pudiéramos decir, por ejemplo. No, la fe siempre es por acción. Nada que ver con algo estancado o estanqueado. Y es muy importante entender la fe. Y no voy a dejar este tema hasta que me dice el Espíritu Santo, ya vamos a otro tema. Pero la fe es el tema principal en el Nuevo Testamento. La palabra se encuentra centenares y centenares y centenares de veces, sino miles. La fe, la fe, la fe, la fe. La fe hace esto y aquello. La fe es por donde nosotros caminamos y vivimos. La fe no cae bien al hombre natural. Cae mal. Pero fe es el efectivo. ¿Me explico? Efectivo, dinero. Fe es el efectivo del reino o nación de Dios. La fe. Y si uno no está dispuesto a someterse a meterla en la economía de Dios, no va a poder actuar aquí en la tierra o terreno natural, porque la fe
Es el efectivo de Dios en la cual se constituye la realidad verdadera. ¿Cuántas veces hemos leído los milagros del Señor que desafiaban, desmentía hasta aún a la naturaleza? Caminando sobre las aguas en medio de la tormenta en el mar Galilea, ¡pah! Se quedaron atónitos, aterrorizados los apóstoles, digamos discípulos, y pensando que era un fantasma. Al final Pedro discierne que es el Señor y que le dice: si tú eres en verdad nuestro jefe, nuestro Señor, Hijo de Dios, llámame que venga a ti. Y sabemos lo que pasó. La realidad del reino de Dios sobrepuso, venció, tuvo más realidad que una tempestad en el mar. Y sabemos que Pedro anduvo sobre las aguas. Y el que no está conforme con esto difícilmente va a ingresar al reino de Dios. Es difícil, es re difícil. Hay que entender que ustedes como líderes y gente de Dios en la fe siempre tenemos que enseñar, vivir y animar a los demás. Y no solamente la fe, hablándola como si fuera algún religioso. Muchos religiosos dicen: somos de la fe. ¿Sí? O es decir, usan la palabra fe como algún sustantivo. Me explico. Nosotros somos de la fe. Ah, sí. Es muy importante eso. Pero no al sentido en definición como la usaban los religiosos de aquel día de Jesús, y más aún en la nuestra. Hay iglesias de arriba para abajo que dicen que son de la fe. Soy evangélico, soy, etcétera, etcétera, algo por el estilo. Pero están haciendo las obras de la fe. La verdad que no le importa tanto Dios tu palabrería. ¿Me explico? Dice en 1 de Corintios, leamos por favor la famosa escritura que deben tener en una de esas memorizada, en parte por lo menos. 1 de Corintios 4, 19, dice lo siguiente. Más algunos, versículo 18, voy arrancando, más algunos están envanecidos. ¿Qué es envanecerse? ¡Bah! Orgullo, como si yo hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras. Muy importante captar acá, entender lo que está proponiendo el Espíritu Santo por la boca o la letra del apóstol Pablo. No quiero conocer tus enseñanzas tanto, digamos. No quiero saber con qué inteligencia y doctrina tanto, pero la base, el eje de todo, sino el qué, el poder de Dios. Es el poder, hermano. Es el poder de los que andan envanecidos. Poder allá, hemos dicho 1000 veces, pero es dunamis, o el poder bruto, dinamita como si fuera. ¿De dónde se saca la palabra dinamita? Hasta de griego. Y mira, porque la nación completamente de Dios, no se consiste en palabras. Sino en el poder.
Es muy importante entender eso. Y no me puedes preguntar y decir, y lo que dice en Mateo 7, de que hay muchos que levantaron muertos, sanaron enfermos y profetizaron en tu nombre, y él va a decir, nunca os conocí. No, no me hables de esto en este momento. Primeramente, que haya éxito utilizando la fe. El carácter del mismo, eso sí tratamos y tratará también Jesucristo. Pero es re importante entender que no requeremos a un joven o un niño que sea recto antes de que puede tener derechos de comer, tener derechos de manejar el auto, tener derechos de qué sé yo. Que imponemos ligaduras y cadenas sobre el hijo porque tiene mal carácter, a que ya no puede comer hasta que te compongas. No, el Señor no es así. Y en la actualidad, lo que queremos ver acá es que la fe tenga lugar en todo creyente, que sea un tipo recto o un tipo medio recto. Me explico. Porque en ruta, caminando, el que se ejerce en la fe con éxito, con dinamitas, con pruebas indubitables, lo mismo Dios puede tratar el carácter. Hola. Ojalá que entiendan eso, porque Dios no me mandó a la Argentina porque era muy, pero muy recto. Piensen lo que te estoy diciendo. Y no estoy desmintiendo la importancia de tener el carácter divino en nosotros. Hay que entender que esas dos cosas pasan a la vez, junto con el otro. Componer el carácter del siervo de Dios a la vez que se compone también el poder divino en lo mismo. Son cosas que pasan a la vez. Y muchas veces hemos visto iglesias enteras que no permiten nada hasta que uno es rectísimo y que tenga todo. ¿Cuánta rectitud pensabas que tenía los 120 en el día de Pentecostés? Un poco, sí, sin ninguna duda. Pero ¿por qué estaban allí? ¿Por su rectitud o por su fe? Es fácil contestar la pregunta. Estaban allí por fe, no por rectitud. Aún los vemos cayéndose de vez en cuando en su caminata con el Señor años después aún. ¿Se entiende? Pero ¿qué es lo que lleva uno a abrir paso al Señor? Salmo 24, ¿qué dice? Abrid pues puertas y que pase el Rey de la Gloria. El Rey de la Gloria no entrará a menos que abramos paso a Él. Y no podemos abrir paso a Él tratando ganar el premio que pase por nosotros. Y hay muchos que piensan por su rectitud, ahí entonces Dios derramará su don del Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan cuando recibiste el don del Espíritu Santo? Te ungió el Espíritu Santo, sentiste no sé qué, yo sentí calor, yo sentí presencia, yo sentí cualquier cosa impresionante, hablaba en lenguas, y por 4 horas más o menos yo a solas
con Dios, sin ninguna persona presente. Yo sentía la presencia del Señor. ¿Y mi limpieza? ¿Y mi limpieza? La limpieza, pero actual, en verdad, palpable, no era mucho. Todavía me pasaban sueños sucios. Por ejemplo, todavía me enojaba fácilmente. Todavía hacía las cosas chuecas. Pero también creía que el Señor me quería, que el Señor me amaba. ¿Por qué? Se me vino el Espíritu Santo. ¿Vio? Es como tener nene nuevo, recién nacido. La primera cosa que hace después de salir del vientre de la madre es defecar. Ah, mal niño. Echémoslo, cambiémoslo por otro, a ver si... ¿Vio? No, ni pensamos de esa manera. Y hay que entender que no puedes ganar por tu propia esfuerzo de justicia. Ganar a Dios. Y si no entiendes eso, leamos en Tito capítulo 3, muy, pero muy importante. De paso, dice Tito, una cosa re lindo. En capítulo 3, voy a empezar en versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó. ¿Qué? ¿Salvar de qué? Del infierno. De comer las consecuencias eternamente de nuestras transgresiones e iniquidades. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esto se tiene que aprender de memoria. No puedes ganar el aplauso del Padre. No puedes agradecer al Padre por limpiarte a ti mismo de tus pecados. Esto es una ofensa impresionante al Padre. ¿Me escucharon? No hay ningún recién nacido que se limpió de su caca. Se requiere su madre y padre limpiarlo. Y miren lo que dice acá. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su ¿qué? Misericordia. Y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El jabón es la palabra de Dios. ¿Y quién es que agarra el cepillo y al niño a la vez empieza a meter la mano con el jabón al niño? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y entonces hay que hacer bien entender a la gente y a ti mismo también que no podemos ganar derechos que venga el Espíritu Santo por obras nuestras de justicia. O es decir, no nos podemos limpiar. O es decir, otro dice, pero entonces podemos seguir en pecar entonces. No. No extiendas este precepto demasiado. Pero lo que estoy diciendo acá, tienes que confiar en el amor y la misericordia de Dios, que Él se ocupará de limpiarnos en ruta. ¿Me escuchaste?
Es muy importante eso. Y entonces entendemos que Pablo decía el poder de Dios. Y leamos en capítulo 1 de 1 de Corintios, por favor. Y encontramos acá una cosa. En capítulo 1, voy a arrancar en capítulo 14, versículo 14. Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. Mucha macana andaba aparte entre los creyentes de la ciudad de Corinto. Pero también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. O es decir, estaban andando jactándose. Yo fui bautizado del apóstol Pablo. Se da cuenta. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Escúchame bien. Me envió a predicar el evangelio. Me envió a predicar el evangelio. ¿Qué es predicar el evangelio? No con sabiduría de palabras. Si pudiéramos escuchar o mirar predicando a Pablo, no se pareciera hoy en día como algún alto funcionario de la iglesia en la tele. Hablaba más o menos así, no tenía facha, corbata, y era petizo, no tenía presencia. ¿Me explico? No con sabiduría de palabras. Muchas veces me meto aquí con ustedes y también cuando vivía entre vosotros, tenía puntos 1, 2, 3, 4, conclusión, ¿no? ¿Sabe cuántas veces pude cumplir con los puntos? Pocas veces. ¿Por qué? Me interrumpía el Espíritu Santo y decía, pará, porque Él sabe la condición de los que me están delante. Yo no. ¿Y qué? Dios no te dio los 5 puntos para entregar, sí, pero todo es flexible. ¿Por medio de qué? Dunamis del Espíritu Santo. Y si un siervo de Dios tiene más interés en cumplir los puntos que le da Dios que en dejar fluir el Espíritu Santo, no va a resultar en vida. ¿No dijo en Juan 6:63? Las palabras que yo os hablo son ¿qué? Espíritu y vida. Y podemos dar palabrerías de sabiduría, y yo te digo una cosa, no resultará vida. Y dice acá, porque la palabra, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabras, sino que no se haga vana, ¿la qué? Cruz, la cruz de Cristo. No dijo acá la resurrección. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el dunamis de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante a la que, enseñanza, seminarios, estudiar las sagradas escrituras. Y si no hay dunamis, saldrá uno como fariseo, saduceo. Pero es poder de Dios que cambia. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación de la cruz abre la puerta divinamente a los incrédulos que oigan y que se conviertan. Puedes enseñar con la pura verdad de Dios día y noche a los incrédulos. Y cuando digo incrédulos, incluyo allí creyentes en nombre solamente. Y no pasará nada, no habrá cambio. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. Y permítame desviar un momento. En Hechos capítulo 16 podemos leer que por fin pasó por Macedonia, Pablo, por la primera etapa, pasó por la ciudad de Tesalonicenses y luego otros cabos, y por fin llega el momento para subir a Atenas, capital federal de los griegos. ¿Y te acordás que escuchando y mirando a toda la ciudad, vio que había ídolos a cualquier dios que hubiera en el mundo? Hasta que llegó a un ídolo puesto en la calle de la ciudad grande ahí de los griegos, uno que dice al dios desconocido, por si acaso, Oy, 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 esto es el colmo de estupidez, necedad, que los griegos, pensándose ser muy, muy sabios, se pusieron más necios que se puede imaginar. Y él se puso en la plaza principal en Atenas. ¿Empieza a qué? Dice a las claras, léeselo vos en tu propio tiempo, pero dice que predicaba la resurrección. Y no hablaba de la cruz. Y aún agregaba a eso de que se decía Pablo de la resurrección de Jesucristo, lo agregó allí ejemplos y metáforas y alegorías de ellos mismos en su cultura, diciendo que esto es el camino verdadero de Jehová. La respuesta de los sabios escuchándole, porque les encantaba escuchar algo nuevo, dijeron, interesante. Interesante. Esto de que hablas tú, Pablo, de la resurrección, esto vamos a pensar y contemplar y vamos a escucharte otra vuelta en algunos días. El Espíritu Santo no pudo presentar poder, dunamis. Y al final, llega el momento unos días después que nada más una miseria de gente, un puñado de gente, 4, 5, 6 personas, no sé, pudieron creer. Y es muy importante entender esto, que el poder de Dios es eje, pero eje
en tener éxito en la cosecha. No vamos a rellenar nuestras reuniones por medio de la sabiduría humana. Y miren lo que dice acá en Corintios, siguiendo en capítulo 1 allí, en capítulo 2 de 1 de Corintios, versículo 1. Y así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O es decir, la ciudad griega, Corinto, a que visitó después de Atenas, dice acá, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es re importante entender que prodigios y señales y cualquier cosa poderosa de la dinamita del Espíritu Santo tiene que presentarse y testificarse en medio de la predicación de la cruz de Cristo. Pero se van a ofender, Marcos. Más lindo es predicar la resurrección. Ninguno entra por la sabiduría de Dios, sabiduría humana. Hay que agacharse, hacerte humilde, arrepentirte y gritar a Dios. Oh, hermanos, ¿qué haremos? Dijeron el día de Pentecostés después de Pedro predicó. ¿Y qué predicó Pedro allí? Predicó que ustedes crucificaron. Les metió el dedo, el Espíritu Santo, justo en su cara. No hay ninguno que va a saltar la cerca al rebaño, dice Jesús. Todos tienen que pasar por la puerta, cual Él es. Y es difícil, porque hay que agacharse. Y mira lo que dice acá. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho, pero no solamente un poco, pero mucho temor y temblor. ¿Por qué? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Yo te digo una cosa, hermano, te desafío, no ir a la reunión con cosas preparadas y con una determinación y una mirada que voy a cumplir con esta enseñanza, sí o sí, caiga lo que caiga. ¿Por qué no entres allí dependiéndote en el Espíritu Santo? No estamos en una escuela natural. Estamos en una escuela sobrenatural. Y miren lo que dice acá. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y está hablando allí humana sabiduría, no de los inconversos. Hay humana sabiduría en los creyentes que no sirve. ¿Por qué? ¿Porque está equivocada esa sabiduría? No. El error está en cuanto que se corta la entrada del poder dunamis del Espíritu Santo. Y uno que va a ministrar el reino de Dios a un pueblo tiene que estar dispuesto a fluir como un río de aguas vivas al gusto del Espíritu Santo. ¿No dijo en Juan 7, 37 y 8 que el hombre de su interior fluirán ríos de aguas vivas? Y esto hablaba Jesús del Espíritu Santo.
que ha de venir. Muy importante esto. Y dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, del Espíritu y de poder. El jueves empezaba a repartir con Marcelo en el radio. Después de 1 hora y, qué sé yo, 30 minutos por ahí, yo me di cuenta, hay que cortarlo. Pero le dije a Marcelo, me voy, porque si no, te vas a ahogar por la muchedumbre de mi habla. Él dijo, no, que sigas. Me estás alimentando. O es decir, estaba testificando Marcelo que hay algo que me está pasando en la actualidad que sobrepasa la naturaleza humana sabiduría. Me penetra algo que no sé qué y me está dando alimento. ¿Vio? ¿Fue así o no así, Marcelo? Se fue Marcelo. Sí, Marco, sí, fue así. Y lo estoy esperando con el asadito. Mira lo que dice acá. Gracias. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. O es decir, 1 Corintios 4:20, que esto no tiene calificación alguna de humana sabiduría. Tiene que ver con qué? La base del poder. Yo era un ateo con más inteligencia humana que se puede imaginar. Yo envanecido hasta la nuca y más. Yo me pensaba ser filósofo. Yo me pensaba ser más inteligente que cualquier otra persona. Esto se llama narcisismo. Piensa bien en lo que te digo en esta mañana. Pero cuando me tumbé por el poder de Dios, todo lo que entendía como inteligentemente, me era, escucha bien, inútil. No figuraba nada de mi inteligencia. Nada. Dios no tenía interés ni aún un poco en mi inteligencia. Y entonces, Marco, pregunto, ¿por qué te dio Dios inteligencia entonces? Para primeras cosas primeras. Cuando nace el niño nuevo, ¿qué? Le das enseñanza con pizarrón y tiza y todo eso, como es que tiene que chupar la teta de su madre. Ni él sabe cómo es, pero presentada la teta de su madre, pero hay algo en él que ya sabe qué hacer. Ni lo puedo explicar, pero sé qué hacer. Y chupa. Y mamá. Me explico lo que estoy tratando de hacerles entender. No vas a participar en la farándula poderosa de Dios a menos que te dediques a demostrar el dunamis del Señor. La gente nueva de esta generación, desde Argentina a los Estados Unidos y Europa, hacia menos, qué sé yo. Toda la juventud está hasta acá con la palabrería de sabiduría humana. Prefieren los videos, jugar con los videos, porque por lo menos es una diversión linda. Pero hasta que uno que venga con
pura demostración del reino de Dios. Yo no voy a la reunión, yo no voy con mis padres, yo no voy a ningún costado, lado, nada. Yo quiero ver los que están en sillas rodantes levantándose. Yo quiero ver sanidad instantánea. Yo quiero ver echar fuera demonios. Yo quiero ver. Y dijo Pablo, el apóstol a los de Corinto, yo quiero ver entre los que son maestros entre vosotros, yo quiero ver la demostración del Espíritu y de poder. Pablo predicaba a una multitud en algún recinto que tenía balcón adentro más que el piso bajo. Y había ahí centenares y centenares y centenares de gente escuchándole predicar. Y predicaba después de algunas horas, yo no sé qué, horas predicando. Se cayó dormido uno del balcón, cayó al primer suelo y murió. ¿Y qué pasó allí? Demostración del Espíritu por 4, 5, 6 horas, y de repente es tiempo que el Espíritu Santo dijo que Pablo, cállate, Pablo, cállate, Pablo, cállate. Y no quiso. Y al final, el Espíritu Santo, yo no sé, esa es mi opinión, tomó las riendas de la reunión y pechó uno por el balcón y se cae muerto ahí al fondo, delante de toda la multitud, y Pablo está mirando. Y por fin el Espíritu Santo puede injertar su testimonio. Es fácil desviarnos. Dios quiere seguir en pos de los que van predicando con señales, siguiendo a los que predican el evangelio con poder. Marcos 16, ¿no? Y esto es una amonestación, sino advertimiento, a no predicar a la manera que Pablo hizo en Atenas. Marcos, me da calofríos lo que estás diciendo. No importa, es Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y sigue diciendo, sin embargo, sí hablamos sabiduría, pero no sabiduría de los hombres. Sabiduría divina. Voy a cortar ahí para que entiendas una cosa. En Lucas 17, por favor. Lucas 17. Ya empiezo la cosa que Dios quise que te puse. En Lucas 17. A ver. Nuestra tarea es lo siguiente. Versículo 5 de 17 de Lucas. Y dijeron los apóstoles al Señor. Y esto es bueno, ¿eh? Puedes poner tu nombre ahí al lado de los apóstoles. Aumentanos la fe. Por lo menos pudieron discernir que la fe no es una cosa sustantiva que sí tiene o no tiene. No, es que hay que ciertos niveles en cuanto que la fe va aumentando. Al nivel número 1, lo más sensible. Nivel número 2, poquito más que el número 1. Nivel número 3, ay. Es impresionante esto. Y dice acá, auméntenos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe para arrancar, como un grano de mostaza,
Jesucristo dijo, tienes razón, la fe no es sí o no. La fe viene en, escúchame, porciones. Y él empieza a lo menor que hubiere de fe en porción. Y dice acá, si tuvieres fe como un grano de mostaza, y cual sabemos que el grano de mostaza es que casi microscopio, es chiquitito. Podríais decir a este sicómoro, desráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esto con mostaza de fe. Mostaza. Y me imagino que los apóstoles se desanimaron allí. Ni tengo mostaza. Y dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, y al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No, es un siervo, no habla así al siervo. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. O es decir, hay algunas tareas con que tenemos que cumplir. ¿Y acaso de gracias? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? No, pienso que no. Y todos están ahí así. ¿Qué tiene que ver esto con aumentar la fe? ¿Qué está hablando acá Jesús? Hay una conexión entre aumentar la fe y obediencia. Hay una vinculación fuerte entre obedecer y tener aumento de la fe. ¿Obediencia a qué? ¿La ley de Moisés? Yo te digo por adelantado, no. Mira lo que dice acá. Pienso que no. Y versículo 10, y así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hay que obedecer a lo que te dijo hacer. Es muy importante entender eso. Obedecer. Pon tu dedo acá. Vamos a Juan capítulo 2. Haga lo que te dijo hacer. No creer. ¿Qué dijo? Hacer. ¿Cuántas veces te ha dicho tu mamá o papá hacer algo? Y de repente se te sale de la boca. ¿Por qué? Todos podemos levantar la mano y decir, yo sí he dicho, quejando a papi o a mami diciendo, pero ¿por qué quiere que haga eso? ¿Y qué te dicen? Nada. Haga lo que te digo. Haga lo que te digo. Capítulo 2 de Juan, al tercer día, se hicieron unas bodas
en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. No tienen vino. Y Jesús le dijo a su mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y aún no ha venido mi hora, perdón. Esto es un indicio que me cae completamente en babia. ¿Qué? Que ella está hablando que tiene el poder dunamis para qué? Conseguir más vino. Ella creía en él. Y no haciéndole caso, la madre de Jesús, su madre dijo a los que servían, ¿vio? Es como Jesús no le había contestado. No le hacía caso la Madre María. Y dice, da vuelta a los siervos de la boda y les dice, haced todo lo que os dijere. Subráyelo y ponga allí tú como siervo de Dios. Y hay que hacer, según Lucas 17, versículo 5 en adelante, que hagas todo lo que te dijere tu amo. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Es decir, estas 6 jarras no eran chicos. Me imagino por lo menos 2 hombres para acarrearlo. Lleno. Y Jesús le dijo, llenar esta tinaja de agua. Y obedecieron. Haga todo lo que te dijere hacer. Sírveme a mí, cíñete, dame de comer, de beber. Y no comes tú primero, dijo el amo de la casa a sus siervos. Pues decir, no te acomodes a ti mismo con la locura que te dijere hacer el Espíritu Santo. Oh, eso no puede ser de Dios. Salir del furgón, abrir la puerta y no hagas caso al perrón que está allí para comerte. Es un ejemplo. Obedecer todo lo que te dijere hacer. Pon tu dedo acá. Puedo entender que el que o la que me escuche en este momento está un poco perplejo. Mira lo que dice acá en Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Ese es el famoso capítulo en cuanto que Jesús, por metáfora, estaba presente y dice acá, ya tenía a Isaac, escúchame bien, hecho y derecho, el hijo prometido, 25 años de edad, digo de paso, y dice acá, y aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. ¿Sabe qué quiere decir probar, no? Una prueba. Saca la lapicera, dice la maestra. Vamos a tener prueba escrita de golpe. Y todos los alumnos dicen que, ¡oh! Queremos saber si captaste o no captaste lo que decía ya por 2 semanas, dice ella. Y Dios es igual.
Saca la lapicera, oh Abraham. Te voy a probar. Hay algunas versiones que dice tentar. No es tentar, es probar. Y miren lo que dice acá. Y Abraham respondió, heme aquí. ¿Sí? ¿Qué quiere? Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Qué prólogo. Tu único hijo, a quien amas, el prometido, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hace todo lo que te dijere hacer. ¿Entiendes tú? Y Abraham se levantó muy de mañana. No lo pensó por una semana. Yo lo pienso muchas veces por semanas y no meses. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, el holocausto, su hijo, y cortó la leña para holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, imagínense, de ruta por 3 días, pensando Isaac, papi, ¿dónde está el corderito? Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Pero acá estamos, el próximo verbo que dice, y volveremos. No dije volveré. Dijo, volveremos juntos, mi hijo y yo, y volveremos a vosotros. Es obvio en qué se quedaba Abraham. Quedaba en otro mundo sobrenatural. Es muy importante entender. Pon tu dedo acá, ya tenemos 3 dedos, ¿no? Vamos a Hebreos 11 y versículo 17. Mira lo que dice en Hebreos 11, 17. Me encanta eso. Pero tenemos que captar qué es hacer todo lo que te dijere hacer. Te saldrá bien. Y mire lo que dice acá en versículo 17. Por la fe. O es decir, por creer en lo invisible más que lo visible. Por la fe, Abraham, cuando fue ¿qué? Probado. ¿Nos dijo ahí en capítulo 22? Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él que había de recibido las promesas, Isaac, ofrecía su unigénito. Y él obedeció. Y habiendo se le dicho, en Isaac te será llamada tu descendencia, pensando Abraham que Dios es
que Dios es dunamis. Para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esa es una fe impresionante. No me muestres las palabras de sabiduría, más bien la demostración del Espíritu y de poder. Tu fe aumentará cuando obedeces. Pero Marcos, salid del furgón, Marcos. Abrid la puerta. Salid del buque, oh Pedro, y ven sobre las aguas. Es muy importante que en el obedecer llega ¿qué? Aumento de la fe. Y sabemos la cosa que no mató a Isaac porque le impidió Dios cuando tenía la mano arriba con el cuchillo para cortarle el cogote. Le gritó el ángel del Señor diciendo: ¡basta! ¡Para! Ya sabemos que el nivel de la fe que es suficiente para que Dios escuche, abarca hasta capítulo 22 de Apocalipsis. Que venga tu reino a la tierra. Y descendió Jerusalén, la misma ciudad a que buscaba el mismo papá Abraham. ¿Entiende? Dios no puede cuadrar el mundo que Él quiere poner a menos de que tenga Dios a un siervo dispuesto a obedecer lo increíble, obedecer la palabra divina, obedecer una palabra que naturalmente se va a quedar en muerte. ¿Y cuántos están esperando participar en el gran ungimiento que está por ser derramado? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a agarrar por la mano un cojo de 40 años al lado de la puerta hermosa y decir: plata, ni oro, ni plata tengo, más lo que te tengo, os doy? En el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el cojo de 40 años? ¿Qué dijo? Yo te digo lo que dijo. Nada. Dice que Pedro le aferró por su mano a la mano del cojo y no esperaba que contestara. Dice que le arrebató, ¡pum!, del suelo, cojo levantado, de repente le penetró. De repente le penetró. Al cojo que empezaba a esforzarse en las piernas y caminaba, saltaba, bailaba, y ahí empezaba el mismo cojo gritar y alabar, cantar. Vos sabes que esto no se puede esconder detrás de una cobija. Y si tú piensas que vas a participar no corriendo un riesgo como Abraham o como Pedro o como los demás, ya te descalificaste.
ni escucho ni un amén. Ya te dije poner. Ya no voy a regresar a ninguna de esas escrituras. Ya vamos para adelante, pues. Ya saben lo que está ahí. Cambió el agua al vino, se salvó Isaac, el cojo anduvo. ¿Qué? Por palabras persuasivas. No, era por predicar la muerte, la muerte, la muerte, la muerte de Jesucristo. Y mira lo que dice acá, otra escritura. Mateo 17. Yo estuve pensando y meditando esta mañana en que el Señor quiso que poner. Y estas escrituras se me presentaron delante. Ni solamente las escrituras, pero el número. Me decía el Espíritu Santo, Lucas 17, Mateo 17. Y yo más o menos sabía lo que estaba allí, pero empezaba a poner las escrituras y están comiendo esta mañana de la mesa del Señor. Y es una advertencia buena y divina, pero que hagas caso a la vez. Y dice acá en 17 de Mateo lo siguiente, a ver, versículo 1. Y 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacob y bueno, esto también me dio, pero quería ir a Mateo 8, perdón, ya vamos a regresar aquí, pero hay que prevenirlo con capítulo 8. Es el segundo error que hice este año. Y es mucho para un mes nomás. Me quedan 24 errores entonces. Mira lo que dice acá. En versículo 8, vamos a llegar al versículo 10 y versículo 8, versículo 1 y empezamos. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, se postró delante de él, diciendo, Señor, si quieres me puedes limpiar. Jesús extendió la mano, le tocó, diciendo, quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda y que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Por qué tuvo que dar ofrenda? ¿Por qué tuvo que dar ofrenda? Es la adoración. Ni estaba diciendo gracias por la boca, entonces le manda al sumo sacerdote a dar dinero entonces allí. Porque ofrendar y diezmar es alabar. Y dice, fue a Capernaum, vino a él un centurión, ¿entiende? Centurión es un lado romano, capo de una división del ejército romano, rogándole. Ya está. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, iré y sanaré. ¿Vio? Respondiendo el centurión, le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di palabra y mi criado se sanará. Y porque también yo soy hombre bajo autoridad. Hay que entender eso. Para aumentar la fe, tienes que tener un concepto
de la autoridad del Señor. Es una cosa obedecer lo que te digiere. Es otra cosa ir más arriba y decir, entiendo cómo funciona la fe. La base de la fe es que la palabra hablada por fe, mira lo que dice, por fe, los mundos fueron ¿qué? Cuadrados por Dios. Dentro de la palabra justa de Dios está la autoridad respaldándola. Y dice también, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este que ve y va, al otro que ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado, ¿qué dice? ¿Qué dice? Fe como mostaza. No. Era fe tan grande. Dice en otra versión, la mía dice tanta fe. O es decir, en otra versión, un bulto grande de fe. O es decir, no es nivel número 1, ni nivel número 2, no sé qué nivel, pero está más allá arriba, que es una multitud de fe. Y que os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y a Isaac y a Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y luego entonces Jesús le dijo al centurión, ve. ¿Y cómo tuviste fe? ¿Cómo creíste? Cada vez que vos lees la palabra en castellano en la Biblia, creer es pisteo en forma de verbo. La fe actúa. La fe no es sustantivo, pegado y estancado o estancado. La fe siempre corre como aguas vivas. La fe mueve, la fe hace, la fe ejecuta, pero la fe nunca se estanca. Y dice acá, ¿cómo creíste te sea hecho? Es muy importante entender que la fe va aumentando a través de número 1, ¿qué? ¿Qué es número 1? Mateo 17 ahora. No te dije, íbamos ahí. Pero está encontrado allí en Lucas 17 también. La fe se arranca con escuchar. Nivel número 1, escuchar. Por eso es re importante enseñar a los corderitos escuchar la voz del pastor. Y los corderitos, ahí van con las ovejas que tienen la teta lleno de leche. Y ellos van a donde vaya mamá. ¿Por qué? Quieren la leche. Pero interesantemente, a donde vaya mamá, también se escucha por los corderitos, ¿qué? La voz del Señor. No parece como nosotros, pero siempre nos está apacentando esa voz y que canta, que habla, y se acomodan los corderitos a la voz del Señor mientras que vayan siguiendo a las ovejas. Esto se llama discipular. Se contagian, se acomodan con la voz del Espíritu Santo, que siguen a los mayores y maduros en el Señor.
Y si tú, siendo maduro, no estás con la presencia del Espíritu Santo hablándote a ti, nunca, pero nunca se van a contagiar los corderitos de la misma voz del Señor. Los va a crecer tú a tus corderitos sin conocer la voz del Espíritu Santo. Mira lo que dice acá. Sentir en el Espíritu puedo, que esto es re importante saber. 6 días después, versículo 1, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, imagínense. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, y hablando con él, ya estamos fuera de sí, esos tres seguro. Y dice Pedro y a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, ¿te parece? Y si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, y una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras que él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí, una voz, una ¿qué? Voz. Desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él que oíd. Aquí está Jesucristo como que un pastor. Y el pastor guía a la manada de ovejas por dónde, cómo, como pegarlos con la vara. No, canta, habla y le siguen a doquiera porque le encanta pues su pastor. Pero el pastor tiene la tarea de no enseñar con sabiduría humana. Tiene la tarea de ¿qué? Llevarles a la voz del Padre, al Espíritu Santo en este caso. Y se contagia el corderito con la voz del Espíritu Santo. Muy, pero muy importante. Hay que entender que escuchamos la voz del Señor. La segunda cosa es que hacer lo que te dijere hacer. Llenar cántaros y tinajas con agua a que cambie a vino, que abres la puerta del furgón y salir afuera y no hagas caso al perrón. ¿Qué sé yo? Te va a probar si estás dispuesto a poner tu vida a la raya, a la marca. ¿Y sabe qué? Y ahí, cuando vos abrís la boca y decís, arrepentid pues de tus pecados e iniquidades y transgresiones, y Dios te quiere no solamente perdonar tus pecados, pero enjuagarte, hacerte limpio, justificarte, llenarte con el Espíritu mismo de Jesucristo. Y mientras que decía Pedro esto en una casa gentil, una casa de un centurión, dice que los que estaban allí con Cornelio, que empezaron a hablar por el Espíritu Santo en lenguas. La misma cosa que pasó en la casa, en la casa de Hugo Villamil con Mari, su señora, y con otros 9 allí, y yo predicando el evangelio de Jesucristo, ni aún había mencionado el Espíritu Santo cuando empezaron a tiritar, empezaron a temblar y empezaron a hablar en otras lenguas. Al final, Hugo,
profetizó en castellano. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? No van a poder abarcar esta nueva época en que estamos ahora a la puerta. Se cortó la pausa, pero no va a levantar el poderío y el Señor del Señor entre vos y nosotros, a menos que aumente la fe en el escuchar y en el obedecer lo que te dijere hacer. Estuve, como he dicho, arriba de un remolque llano, allí en General Pico, predicando a una multitud de 1,000, qué sé yo más, de personas en la playa, media de la noche, cuando de repente, después de predicar el evangelio, iba a dar un momento a que vengan para adelante todos los que querían ser librados de sus hechicerías. Yo estoy mirando siempre al horizonte en medio de la noche negra, relámpagos por todos lados, y se escuchaba a todos nosotros truenos, y sabíamos que había de venir. Era un viento sonda. Yo te digo una cosa. No era chica la tormenta, era grandísima. Del oriente hasta el occidente, los relámpagos y las nubes negras se parecían. Y se venía primeramente el golpe de viento. Y yo, tratando de apurar la llamada al arrepentimiento, daba cuenta yo que no iba a llegar con tiempo yo a recibir la gente que querían arrepentir, porque el golpe de aire frío, el golpe del vientón, se levantaba pues el polvo de la cancha, y me enojé. Yo pensaba que me enojé, pero era el Espíritu Santo enojándose en mí, y yo me puse ahí arriba del remolque a un cabo, y decía en voz muy alta: ¡Satanás! Te reprendo en el nombre de Jesucristo. No soplarás con tu tormenta. Cuando me di cuenta de lo que había salido de mi boca, ya era tarde para retirar mis palabras. Haga lo que te dijere hacer. Gracias que no pude contemplarlo. Y a ver si tenga suficiente fe. Me explico. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, de prepo le va a venir un mandamiento que hacer. ¿Estás preparado a meter la pata, a meter tu dedo? Eso es lo que es. Se partió en medio el viento sonda. Llovía para aquel costado y al otro costado. Llovía, soplaba, pero en donde nos quedábamos los 1,000 o 2,000 personas, no había nada más que un vientito lindo, sin polvo, sin lluvia, nada. Esa noche calculan 500 personas vinieron para adelante al lado del remolque para arrepentirse. En una de esas yo también. Demostración. Me interrumpió el Espíritu Santo. Las palabras persuasivas de sabiduría humana, hablando las cosas de Dios, no sirve solamente. Esta mañana es un desafío, obviamente. No queremos ser los de poca fe, queremos ser y formar parte de lo que tienen mucha fe, mucha fe. La mujer que iba arrastrando sobre sus rodillas y a mano por la
por la multitud de gente alrededor de Jesús que tenía flujo de sangre ya por, qué sé yo, más que 15 años fue. Era desesperada la pobre. Y decía a sí misma, si pudiera yo tocar nomás el borde de su túnica, me sanaré. Es lo que dice en Mateo 15:28, si quiere leer un otro día. Pero cuando le tocó, Jesús dijo, ya sabemos que, ¿quién me tocó? Los discípulos se reían hasta preguntándole, ¿qué? Mira, somos centenares alrededor de tuyo, pechándote. Y él dijo, no, uno me tocó con qué? Fe. ¿Cómo le entró la fe? ¿Cómo? Le había escuchado hablar de él y todos los milagros que había hecho y permitió mezclarse las palabras y reportes buenos del poder de este en su corazón. Y al tocarle se sanó. ¡Pum! Y él dio vuelta y dijo, mujer, grande es tu fe. Entonces podemos ver a los de poca fe como mostaza, y hay otros que tienen fe en medio, y hay otros que un poquito más fe que aquellos, y luego ahí arriba está el centurión y la mujer. Nuestra tarea que les propongo esta mañana, que estemos en el proceso y adiestramientos de aumentar nuestra fe. Te va a costar. Te va a costar. Te va a costar. Te va a costar. Te vas a encontrar con tu espalda al mar rojo y con tu frente al enemigo. Y no tienes donde quiera esconderte. No puedes ayunar, ya se pasó el tiempo, ni puedes echarte a orar fuerte un poquito más, a ver si que podemos amontonar un poquito más oraciones, a ver si que es suficiente el nivel de oraciones para abarcar la respuesta. Esto se llama no por obras nuestras de justicia. Muchos piensan que más orar abarca a Dios. No. Llega el momento que ya oramos suficientemente. Ya es tiempo que ¿qué? Quedar, no hablar más y que veas al poder de Dios. No se echaron al suelo a orar los 3 hijos de Israel delante de Nabucodonosor con el horno al costado. No, ya. ¿Qué orar? Están tratando ¿qué? Comprar a Dios que aparezca. Ajá. Ya. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias esta mañana. Me incluyo, papi, a crecer en la fe. A que tú puedes cuadrar lo imposible a la vista de los incrédulos y no solamente a nuestra vista. Queremos que aparezcas con tu brazo fuerte, conocido, tu dunamis, y entendemos, papá, que tenemos, habiendo hecho todo, de quedar firmes. Háganos aptos de verdad, dispuestos morir hasta aún como si es necesario. Queremos verte glorificado por medio de cada uno de nosotros, papi.
y nos prestamos a tu diestramiento. Oh Espíritu Santo, oh Jesús, Señor nuestro. No pretendemos ser listos, pero decimos, aquí estamos listos para ser adiestrado, aumentado en la fe. Y ¿cómo se llama? Con humillación nos presentamos con mucha alegría también. Que si somos candidatos a participar, a ser compuertas de tu gloria aquí en la tierra. Y a cada uno que quiere formar parte en esto, oh papá, oh papá, oh papá, mándenos una inyección sobrenatural de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo, amén.